Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy, Hoy nos adentramos en un tema fascinante, sí. el sacramento de la confesión en el catolicismo. Un tema. Con tela marinera. ¿Verdad? Sí, Verdad. total. Tenemos un texto que compara la visión católica con la protestante y vaya si saltan chispas. Cierto. Em, Y lo interesante... ¿Verdad? Lo interesante es que no se limita a la teología pura y dura, Exacto. sino que analiza cómo estas ideas se reflejan en la vida cotidiana, incluso en la literatura. Ajá. Me encanta. Entonces, empecemos por el principio. Vale. El texto critica duramente una película, sin decir cuál, Claro. por su visión de la confesión, que considera un ataque protestante. Así. ¿Qué significa eso exactamente? Pues básicamente la crítica es que la película presenta la confesión como un borrón y cuenta nueva. Ajá. Una especie de escapatoria para pecar sin consecuencias reales. Mm, El texto argumenta que esto refleja la crítica protestante, ¿Ya? de que la Iglesia Católica ofrece unas... Salida fácil al pecado sin un arrepentimiento verdadero. Entiendo. ¿Y cómo conecta esto con la idea de la protestantización del catolicismo moderno que menciona el texto? Suena un poco radical, ¿no? Lo que plantea el texto es que en las últimas décadas, Sí. algunos sectores del catolicismo se han alejado de la teología tradicional y han adoptado un enfoque más pastoral, Ah, centrado en el sentimiento y la buena voluntad, ya. algo similar a la idea protestante de la sola fide, Mm. la salvación solo por la fe. Ajá. Y para ilustrar esto, el texto pone el ejemplo de la Navidad. Exacto. El texto argumenta que la Navidad, Sí. al comercializarse y secularizarse, ha perdido en gran medida su enfoque original en el nacimiento de Jesús. Claro. Esto, según el autor, Ajá. refleja una tendencia general a evitar temas incómodos para no ofender a nadie, priorizando un sentimiento de bienestar general sobre las doctrinas más complejas o desafiantes. Ya veo. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre esta visión modernizada y la visión tradicional católica de la confesión? El texto es muy claro. Sí. La teología católica clásica entiende la confesión como un acto judicial objetivo. No se trata solo de un sentimiento interno de arrepentimiento, Ya. sino de un proceso formal de reconciliación con Dios a través de la Iglesia, Ajá. con el sacerdote como mediador. Y para ilustrar esto, el texto recurre a un ejemplo literario bastante curioso. Efectivamente. Ah, Habla de Benito Pérez Galdós sí. y su novela Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta. Lo interesante es que en la novela, Sí. incluso personajes analfabetos como Fortunata y Mauricia Ajá. se rigen por las mismas virtudes católicas que la refinada Jacinta. Esto nos muestra cómo la teología católica, con sus preceptos y rituales, Sí. impregnaba la vida cotidiana de la época sin importar la clase social o el nivel educativo. Es un ejemplo genial. ¿Verdad? Ayuda a comprender la magnitud del asunto. Claro. Ahora bien, ya que hemos hablado del lado católico, ¿cuál es la visión protestante de la confesión? El texto cita a Lutero Sí. y sus ideas de sola fide y sola escritura. Para los protestantes, la fe en Jesucristo es lo único necesario para la salvación. Ajá. Y la Biblia es la única autoridad en materia de fe y moral. Claro. Por lo tanto, no hay necesidad de intermediarios como los sacerdotes o la confesión, ya que cada persona puede comunicarse directamente con Dios. Pero el texto argumenta que... La propia Biblia contradice esta postura. ¿Es verdad? Cita el pasaje de Juan 20.23. Así. Donde Jesús, tras resucitar, otorga a sus discípulos el poder de perdonar pecados. Es verdad. Recuerdo ese pasaje. Sí. De hecho, el texto analiza un sitio web protestante que intenta reinterpretarlo para que encaje con su doctrina. Sí, pero el texto señala que esta interpretación protestante, que pone el foco en la fe individual como único camino al perdón, Ajá. ignora el contexto del pasaje y el uso del plural, a quienes perdonéis. Esto implica, según el autor, Sí. una clara transmisión de autoridad a los discípulos y por extensión a la Iglesia. Entiendo. Entonces, el quid de la cuestión está en la diferencia entre una experiencia subjetiva de la fe y un acto objetivo mediado por la Iglesia. Exacto. Entonces, sí. El texto concluye que la confesión católica, Sí. a diferencia de la introspección individual que caracteriza al protestantismo, Ajá. es un acto objetivo con base en la autoridad bíblica y mediado por la Iglesia. Ya. No es un simple sentimiento, sino un acto con consecuencias reales en el ámbito espiritual. Vale, que claro que la confesión no es un tema tan simple como parece a simple vista. Lo que me parece interesante es que
este análisis, Sí, más allá de las diferencias entre catolicismo y protestantismo, claro. nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en la sociedad, la evolución de las creencias y cómo interpretamos los textos sagrados. Totalmente de acuerdo. Y hablando de interpretación, el texto analiza cómo ese sitio web protestante intenta reinterpretar el pasaje bíblico de Juan 20.23. Ajá. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Claro, el sitio web, que se autodefine como cristiano protestante conservador evangélico fundamentalista y sin denominación. Vaya. Sostiene que solo Dios puede perdonar los pecados y que Jesús, al ser Dios, Sí, también tenía ese poder. claro. Sin embargo, según ellos, Jesús nunca transmitió este poder a sus discípulos. ¿Y qué opina el texto al respecto? El texto refuta esta interpretación, Ajá. señalando que el propio pasaje bíblico contradice esa afirmación. Ya. Cuando Jesús dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Se dirige directamente a sus discípulos y utiliza el plural, Sí. lo que implica una transmisión de autoridad. Es un punto interesante. Parece que la interpretación literal del texto bíblico choca con la visión protestante de la confesión. Efectivamente. Y el texto insiste en que la interpretación protestante, a centrarse en la fe individual como único requisito para el perdón, ignora el contexto del pasaje y la importancia del acto de la confesión como un ritual objetivo. Y para rematar el texto, subraya la diferencia clave entre la visión católica y protestante de la confesión. Sí, la describe como la diferencia entre un acto subjetivo, Ajá. la confesión individual ante Dios que defienden los protestantes, Cierto. y un acto objetivo, la confesión como sacramento mediado por la Iglesia en el catolicismo. Menuda cantidad de información. ¿Verdad? ¿Quién diría que un tema aparentemente tan sencillo como la confesión podía dar para tanto? Lo que me parece más relevante es que este análisis, más allá de las diferencias entre catolicismo y protestantismo, nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en la sociedad, Claro. la evolución de las creencias Sí, y cómo interpretamos los textos sagrados. totalmente de acuerdo. Y fíjate, esto nos lleva a una pregunta para ti, querido oyente. ¿Qué implicaciones tiene esta diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo en nuestra forma de entender la moral y la responsabilidad? Algo para ir reflexionándome mientras continuamos con esta apasionante inmersión. Buena idea. Esa pregunta sobre lo subjetivo y lo objetivo da para un buen debate. Sí. En el caso de la confesión, Ajá. la visión católica, al ser un acto objetivo, conlleva una serie de consecuencias tangibles. ¿Y a qué te refieres con consecuencias tangibles? Suena un poco a película de ciencia ficción. Nada de ciencia ficción. No. Al contrario. Vale. Me refiero a que, al ser un acto formal y externo, Sí. la confesión católica tiene un impacto real en la relación del individuo con la comunidad religiosa. Ya. No se trata solo de un sentimiento interno de arrepentimiento, Ajá. sino de un acto que tiene repercusiones sociales y espirituales. Entiendo. Es como si la confesión fuera un puente entre la experiencia personal del pecado y la reconciliación con la comunidad. Exactamente. Y eso a su vez influye en cómo se entiende la moral y la responsabilidad. Ya. Al existir un acto objetivo de confesión y absolución, Ajá. se establece un marco claro para evaluar las acciones y buscar el perdón. Es curioso cómo este análisis nos lleva a reflexionar sobre la función social de la religión. Sí. En el caso de la confesión católica, Sí. esa función parece clave. Sí, y el texto lo subraya al destacar la importancia de la Iglesia como mediadora en el proceso de reconciliación. No se trata solo de una relación individual con Dios, sino de una relación que se enmarca dentro de una comunidad Ajá. y que se rige por normas y rituales específicos. Volviendo a la película que critica el texto, Sí. ¿crees que esa dimensión social de la confesión está presente en la forma en que se representa? Lo dudo. De hecho, la crítica del texto se centra precisamente en que la película reduce la confesión a un mero acto individual psicológico, Ajá. sin tener en cuenta la dimensión social y ritual que es fundamental en la teología católica. Y esto, según el texto, se debe a la influencia de la visión protestante de la confesión, ¿no? Efectivamente, al enfatizar la fe individual y la comunicación directa con Dios, el protestantismo deja de lado la importancia de la comunidad y los rituales como mediadores en experiencia religiosa. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta de antes. ¿Qué implicaciones tiene esta diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo en nuestra forma de entender la moral y la responsabilidad? Creo que una de las implicaciones más relevantes es que la visión objetiva
como la que representa la confesión católica, implica una mayor conciencia de la interdependencia entre el individuo y la comunidad. Al existir un acto formal de confesión y absolución, se reconoce que las acciones individuales tienen consecuencias que van más allá del ámbito personal. Es como si la confesión actuara como un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Exacto. Y que la búsqueda del perdón implica un reconocimiento de ese impacto. Exacto. Y esto a su vez puede fomentar un sentido de responsabilidad social y un compromiso con el bien común. Me fascina cómo un tema aparentemente tan específico como la confesión puede abrir la puerta a reflexiones tan amplias sobre la ética de la sociedad y la naturaleza misma de la experiencia religiosa. Lo que me parece más interesante es que el texto, al analizar la confesión de una perspectiva histórica y teológica, nos ayuda a entender cómo las diferentes concepciones de la religión pueden moldear nuestra forma de entender el mundo y nuestro lugar en él. Totalmente de acuerdo. Y ahora, querido oyente, te toca a ti reflexionar. ¿Qué visión de la confesión te parece más convincente? ¿Crees que la dimensión social y objetiva es esencial para la experiencia religiosa? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles. Ya. Pero lo importante es que este análisis nos ayude a comprender la complejidad del tema y a formular nuestras propias conclusiones. Y hablando de complejidad, el texto también menciona que el sacerdocio católico es una institución objetiva. ¿Ah, sí? ¿Qué significa esto en el contexto de la confesión? Buena pregunta. La idea de que el sacerdocio es una institución objetiva es clave para entender la visión católica de la confesión. Lo que subraya el texto es que la autoridad del sacerdote no reside en su persona, sino en la institución que representa la Iglesia. O sea que el sacerdote actúa como intermediario entre el individuo y Dios, Sí, pero su autoridad no es personal, correcto. sino que emana de la Iglesia. Correcto. Exactamente. Y esto refuerza la idea de que la confesión es un acto objetivo, que no depende de la subjetividad del sacerdote o del penitente. ¿Ya? La absolución que se otorga en la confesión tiene validez por la autoridad de la Iglesia, no por las cualidades personales del sacerdote. Es un punto importante ya que marca una clara diferencia con la visión protestante, Claro. donde la relación con Dios es principalmente individual y no está mediada por una institución. Precisamente, en el protestantismo, la autoridad reside en la Biblia Sí. y la interpretación individual de las Escrituras. Mm. No hay una institución que actúe como mediadora en la relación con Dios. Y esto, según el texto, tiene consecuencias en la forma en que se entiende la moral y la responsabilidad. ¿Podrías profundizar un poco más en esto? Claro, al no existir una autoridad externa que establezca un marco objetivo para la moral, el protestantismo tiende a enfatizar la conciencia individual como guía principal. Esto puede llevar a una mayor diversidad de interpretaciones y a una menor uniformidad en la aplicación de las normas morales. Es fascinante cómo este análisis de la confesión nos lleva a reflexiones más amplias sobre la naturaleza de la autoridad, la moral, Sí. y la relación entre el individuo y la comunidad. Ya. Realmente este texto nos ha dado mucho que pensar. Lo que me parece más fascinante es que el texto, al abordar estas cuestiones desde una perspectiva histórica y teológica, Sí, nos ofrece herramientas para comprender mejor la complejidad del mundo en que vivimos. totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última pregunta para reflexionar. Vale. ¿Crees que la existencia de una autoridad objetiva en materia de moral es necesaria o deseable? ¿O es preferible un enfoque más individualista y basado en la conciencia personal? Son preguntas complejas que nos invitan a cuestionar nuestras propias convicciones y a profundizar en nuestra comprensión del mundo. Sí. No hay respuestas fáciles, pero el camino hacia la búsqueda de esas respuestas es sin duda apasionante. Y con esa reflexión final damos por concluida nuestra inmersión profunda de hoy. Espero que este viaje por la historia y la teología de la confesión les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima.